cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes, y sean bienvenidos una vez más al programa de Los Más Capaces TV, un espacio donde abordamos esos temas de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. Y además nos agradecería a todos ustedes por sus comentarios, que eso nos motiva a seguir adelante con este bonito proyecto, que lo hacemos con todo el amor y el cariño. Hoy en nuestro espacio estaremos hablando un poco sobre periodismo, pero también estaremos hablando sobre un hombre que es comunicador social y periodista. También estuvo por última vez en el canal RCN, en Noticias RCN, como presentador en la franja de la mañana, en el mediodía y en la tarde y noche. Y también hasta diferentes medios de comunicación. Estamos hablando del periodista y presentador Juan Eduardo Jaramillo, que lo saludamos y agradeceré, gracias por estar acá en el espacio de Los Más Capaces TV y hacerle ese homenaje en vida como se merece. Bienvenido, Juan Eduardo. Hola, John Jairo, muchas gracias, muy amable, gracias por esa presentación, gracias por invitarme. Bueno, y un saludo también a todos los televidentes, mil gracias. Cuando hablamos de Juan Eduardo Jaramillo, ese hombre polifacético, como papá, como esposo, como periodista, como amigo, como colega. Hablemos un poco, ¿quién es Juan Eduardo Jaramillo? Pues bueno, yo nací en Buga, en el Valle del Cauca, me crié allá durante algunos años, luego vinimos mi papá era médico y por una especialización que comenzó a hacer en neurología nos vinimos para acá, para Bogotá, muy pequeñitos. Aquí comencé a hacer mis estudios de colegio, aquí hice la universidad. Yo sigo de todos modos muy vinculado con el Valle del Cauca. Estudié comunicación social y periodismo, trabajé en el noticiero nacional unos años, trabajé en el noticiero 24 horas también otro tiempo, fui subdirector y luego director del noticiero. Y luego pasé al noticiero al canal RCN, estuve cerca de 28 años y me retiré el pasado 31 de diciembre, fue mi última emisión de noticias ahí en RCN. Sabemos que son 2 décadas de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de muchas experiencias, pero ¿cómo llega a tu vida ese amor por el periodismo? Porque me imagino que eso viene desde su niñez, desde su infancia, porque todo periodista desde pequeño juega a ser presentador, a jugar con Sí. un espejo y así sucesivamente. ¿A usted le pasó así igual, Juan Eduardo? Sí, la verdad. Bueno, digamos que la pasión por el periodismo yo creo que la he sentido desde pequeño, ha sido una pasión por eso y esa pasión la logré profesionalizar estudiando comunicación social y periodismo. A mí me gustaba mucho. Desde muy pequeñito yo recuerdo mantenerme informado. Esta fue una costumbre que yo le tomé a mi papá. Mi papá vivía informado, oía radio. Estamos hablando ya hace, pues imagínense, hace más de 50 años. Y siempre me gustaba mantenerme informado, pero además me gustaba contarle a la gente lo que yo oía por radio, las noticias, me gustaba transmitírselas. Entonces, bueno, decidí estudiar comunicación social. Por esas circunstancias de la vida terminé siendo presentador y fui presentador, bueno, durante muchos años, casi los 28 años que estuve en RCN. Además de que en los primeros años fui jefe de emisión de distintas emisiones, el fin de semana, el mediodía, etcétera, por la mañana, pues terminé siendo presentador de noticias, que es una actividad que me encanta, me gustó muchísimo de haber sido presentador de noticias, pero también me gustó mucho poder intercalar la presentación de noticias con la reportería, eso me gustó mucho. Cuando hablamos de lo que es el periodismo hoy en día, ¿usted qué recuerda ese periodismo de antes, cuando yo no había nacido todavía en este mundo? ¿Usted qué recuerda esa historia de la radio, de la televisión, de lo que tiene que ver esas emisoras radiales y televisivas, Juan Eduardo?
Pues yo, Jairo, yo recuerdo mucho que la radio era muy importante. Como es hoy en día, yo creo que la radio sigue siendo muy importante y la televisión que ha tenido un cambio pues realmente sustancial porque quizá la característica más importante que tiene hoy la televisión es la inmediatez. Se convirtió casi tan inmediata como la radio con todos estos avances tecnológicos además que trajeron en principio hace 20 y pico de años los dos canales privados, RCN y Caracol. Y esto digamos que se ha convertido en la parte más llamativa, la inmediatez. Hoy en día, con este cuento de las redes sociales, pues es más fácil acceder a la información, pero cuando estamos hablando incluso, no hablemos de hace 40 o 50 años, sino de hace 15 años, por ejemplo, hacia atrás, 10 años incluso, 12, pues la cosa era totalmente distinta, pero yo creo que básicamente ha radicado en inmediatez y en cambios tecnológicos. Hablemos de esas experiencias a través de sus compañeros de trabajo, a través de los directores de noticias. ¿Usted qué recuerda dentro del set? También esa alegría que usted le colocaba en todo momento, Juan Eduardo. Pues mire, yo tengo un agradecimiento enorme, John Jairo, con todos mis jefes de noticias, que yo creo que la otra que estaba haciendo cuentas, creo que fueron 7 los que pasaron por la oficina de la Dirección de Noticias RCN durante los 28 años que yo estuve allá. Tengo un enorme cariño, admiración y respeto por mis colegas presentadores y por mis colegas también periodistas, los reporteros de Noticias RCN que cumplieron o cumplen pues un papel fundamental. Tengo una admiración enorme por los camarógrafos, por el equipo técnico y de producción de RCN, que realmente es un equipo, no solamente profesionalmente es un equipo muy importante y válido, sino que también son unas grandes personas. Y el equipo, por ejemplo, de los editores del noticiero. Son personas maravillosas, son unos grandes profesionales. Yo no tengo sino agradecimientos con RCN, con los conductores, bueno, con absolutamente todo el mundo, porque durante 28 años ustedes se imaginarán, pues hacen unas grandes amistades y vienen a ser parte muy importante, fundamental de la vida de cada uno de nosotros. Juan Eduardo, cuando uno habla de lo que tiene que ver esas palabras que a través del periodismo se utiliza, y cuando se cubre esas noticias que son noticias alegres, noticias tristes, hablemos un poco de esas experiencias que usted pudo realizar, de estar en diferentes espacios, en diferentes regiones, de diferentes países, porque usted tuvo esa oportunidad. Hablemos de esas experiencias, cómo exploró usted cada escenario a través del periodismo. Sí, el ejercer el periodismo, el ser reportero, y tú lo sabes muy bien, nos permite llegar a muchas partes, llegarle a muchas personas. El periodismo al fin y al cabo es una vocación de servicio social. El periodismo no es sino para eso, el periodismo está hecho para una cosa fundamental, para decir la verdad. Para eso existe el periodismo. El periodismo, entre otras cosas, es el guardián de la sociedad en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Entonces, ejercer el periodismo con esas condiciones, pues es muy satisfactorio. A mí me permitió viajar a muchas partes, conocer muchos personajes, hacer unas entrevistas que nunca en mi vida hubiera podido pensar que se llegaran a hacer. Me permitieron ir a los rincones más apartados de Colombia, entre otras cosas porque yo tenía una sección en RCN que se llamaba Hazañas Maestras. Hazañas Maestras era un reconocimiento, un homenaje a los profesores, a los maestros, a los docentes de Colombia en los lugares más apartados, porque queríamos mostrarle a los televidentes de RCN el esfuerzo que tenían que hacer, cómo superaban obstáculos, cómo se sacrificaban de una forma increíble para poder llegar a un salón de clase con 1, 2, 5 o 10 niños en unas condiciones lamentables, en una escuela que no tenía prácticamente absolutamente nada, donde había un abandono estatal por completo. Bueno, y eso me permitió conocer muchas historias lindísimas para Hazañas Maestras, que yo le tengo un cariño enorme a esa sección. Yo digo que es como una especie de hijo que yo dejé en RCN, pero también me permitió el hecho de presentar noticias fuera del set en Bogotá, en otras regiones, en Antioquia, en Caldas, en la costa, en el eje cafetero, en el Valle del Cauca, bueno, en todas partes. Es una gran experiencia. Yo con eso me doy por muy bien servido. ¿Cuál de esos personajes que usted tuvo la oportunidad de entrevistar
lo marcó, le llegó a su corazón, a su experiencia profesional como periodista y como ser humano, Juan Eduardo? Yo creo que, para no alargar mucho aquí la historia, yo creo que todos los profesores que yo pude entrevistar para las crónicas de hazañas maestras, cada uno de ellos, yo les haría un monumento, yo me quito el sombrero, los admiro profundamente. El trabajo que ellos hacen es un trabajo silencioso y desconocido, y no nos hemos dado cuenta en Colombia de eso. Nosotros nos creamos esa sección con Claudia Gurizati hace mucho tiempo y decíamos, hombre, ¿a quién? ¿Con quién hacemos esta sección? Pensamos en médicos, en misiones médicas, en líderes sociales, en policías, en soldados que estaban lejos de sus casas, lejos de sus familias, en zonas muy peligrosas, y pensamos en los maestros. Y nos inclinamos por los maestros y por los docentes, porque yo personalmente, repito, tengo una admiración enorme por ellos. Yo tengo además enorme satisfacción, pero además un agradecimiento muy grande con los profesores que yo tuve en el colegio, en la universidad, tantos profesores que uno ha tenido durante tantos años. Entonces, yo tengo una admiración enorme y creo que son los grandes personajes de mi vida durante mi paso por RCN. Claro, yo entrevisté a muchas personas, colombianos totalmente desconocidos, pero que hacían grandes cosas, que ejercían una labor muy importante en su barrio, en su zona, en su corregimiento, por allá muy lejos de las zonas rurales. Yo me quedaría con esos profesores de hazañas maestras. Cuando uno habla de Juan Lozano, José Manuel Acevedo, una Claudia Gurizati, un Juan Gosaín, ¿qué representa esos personajes como directores de noticias en su carrera periodística? A mí me representan, mire, yo no tengo sino agradecimiento enorme con ellos. Fueron excesivamente generosos conmigo personalmente. Unos grandes profesionales, grandes maestros, cada uno con estilos distintos para trabajar, con distintas formas de ser, pero realmente hicieron una labor muy importante en el noticiero. Un promedio de, digamos, unos 4, 5, 6 años cada uno de ellos que pasó por la dirección de noticias, pero yo no tengo sino enorme agradecimiento con ellos por esa generosidad que tuvieron conmigo. Juan Eduardo, ¿qué representa su familia en todo el proceso de su vida? No, mi familia es lo más importante que tengo, porque imagínense, yo no hubiera hecho lo que hice, ni hubiera tenido lo que tengo si no es por mi familia, que durante tantos años pues tuvo que hacer grandes sacrificios para que yo pudiera hacer mi trabajo. Es que yo trabajé durante mucho tiempo los fines de semana y mis hijos eran muy pequeñitos. Yo durante mucho tiempo trabajé en las noches haciendo las últimas emisiones de noticias. Yo llegaba a mi casa en la madrugada, y en los últimos años entonces salía muy temprano, salía sobre las 3:30, 4 de la mañana para hacer la primera emisión de noticias en un formato que a mí personalmente me gustaba muchísimo. Pero si no hubiera sido por ellos, por mi familia, hubiera sido muy difícil llegar a donde llegué y tener lo que tengo. Pero digo otra cosa: sin mis compañeros de trabajo, yo hubiera sido simplemente un periodista y un presentador de noticias. Gracias a mis compañeros de trabajo, que siempre fueron muy amables, muy queridos, yo con quienes mantengo unas estupendas relaciones, por supuesto, pues yo creo que logré ser una mejor persona, me atrevo a decir. ¿Qué anécdota recuerda usted, Juan Eduardo, detrás de cámara, que nunca ha sido contada, que de pronto el micrófono no le funcione? Cosas así. ¿Qué le pasó detrás de cámara, estas anécdotas que usted recuerda? No, detrás de cámara suceden muchas cosas que generalmente los televidentes no ven, a no ser que sea el famoso programa de Los Inocentes el 28 de diciembre, que en RCN tenía una gran acogida y una audiencia muy grande. Pero yo, cuando a mí me hacen esta pregunta, Jairo, yo siempre contesto que quizás lo que más me atemorizaba de presentar noticias es un oficio muy serio y de mucha responsabilidad, que siempre tiene sus perendengues. Eso no es tan fácil como la gente cree, pero yo sí tenía, y siempre, y lo sigo diciendo tantos años después, que le tenía mucho miedo a un ataque de risa de esos que uno normalmente no puede controlar y que está ponchado y que no puede hacer absolutamente nada sino tratar de dominarse, lo cual es en esas circunstancias es muy difícil. A eso sí le tenía yo mucho miedo, porque los segundos o los minutos previos a salir al aire
en la emisión de noticias, pues eso tiene ese nerviosismo lógico que afortunadamente sucede, ¿no? Esas cosquillitas en la barriga previo a salir al aire. Ya una vez ya está uno ponchado, ya la situación cambia, pero digamos que esos ataques de risa muchas veces incontrolables, y a eso sí le tenía pavor. ¿Qué significa en su vida ese premio de periodismo Álvaro Gómez Hurtado que usted acaba de recibir? Hablemos un poco de esa experiencia de esta estatuilla. Pues aprovecho para decir lo siguiente, don Jairo. Esa fue una estatuilla que recibí ya hace algunos años. Hace poco me entregaron el premio de periodismo Alfonso López Miquelsen. Hace algunas semanas también, y lo cuento además con mucha alegría y con mucho orgullo, me entregaron un premio de periodismo también, otorgado por las fuerzas militares y la sociedad. Hace muy pocos días, y eso no es nada distinto a un reconocimiento por el trabajo que uno ha hecho durante tantos años, gracias a los televidentes que han sido muy fieles o que fueron muy fieles con nosotros y que lo siguen siendo con los distintos canales y los distintos medios de comunicación. Eso es básicamente un reconocimiento a ese trabajo derivado de la generosidad de los televidentes. Juan Eduardo, de todos los personajes que usted ha podido entrevistar, ¿cuál ha sido el más difícil de conseguir y que usted diga, yo quería conseguir a este, no lo pude lograr, pero a ese sí lo logré? ¿Cuál fue ese personaje que usted pudo entrevistar? ¿Y cuál no? Pues no podría decir un nombre específico porque pues realmente tuve la fortuna muchas veces, quizá por ser una marca tan importante como es Noticias RCN, de que los entrevistados los pudiéramos tener ahí, y a tenerlos en directo, digamos, en la emisión de la mañana, o hacer cuando era reportero, pues tratar de buscar unas declaraciones del presidente de la República de turno. Bueno, digamos que tú lo sabes muy bien que eso es muchas veces un esfuerzo denodado que a veces tiene resultados y que a veces no tiene resultados. Pero por ejemplo, lograr algunas crónicas de hazañas maestras para volver al tema. Muchas veces era muy complicado. Por cuestiones de seguridad tuve que dejar de ir en algunas ocasiones a determinados lugares para poder hacer la entrevista, o muchas veces el profesor con quien yo hablaba y con quien quería grabar pues no estaba muy convencido, no se sentía como muy seguro. Yo eso lo respetaba completamente, pero en general, por fortuna, porque es que no hay nada más complicado que no tener un invitado para su programa, para su medio de comunicación, pero en general sí los tenía afortunadamente. Bueno, a gestión también de los productores del noticiero y otras personas, claro. ¿Qué representa para usted Maritza Aristizábal, esa mujer que todas las mañanas la acompañaba allí en edición de Noticias RTN? Sí. Usted no sabe, don Jairo, el cariño enorme y la admiración inmensa que yo le tengo a Maritza. Fue mi compañera de presentación durante los últimos, no sé, 10 o 12 años en la primera emisión de noticias, con quien además tenía yo mire, para presentar noticias con otra persona hay que tener un clic, hay que tener creo que la palabra clic se entiende, hay que tener como un buen enganche, de eso que uno mira a la presentadora y ella entiende lo que uno está diciendo, que uno recibe una mirada de ella y uno sabe qué es lo que tiene que decir, para dónde tiene que ir. Y Maritza tiene una condición, muchas condiciones muy importantes, pero básicamente es una mujer muy inteligente, es gran presentadora, la editora política de Noticias RCN, pero era una gran llave para mí en la presentación de noticias. Entonces ella sabe que la quiero mucho y la admiro muchísimo además. ¿Cuál sería ese consejo para los futuros jóvenes que se encuentran estudiando comunicación social y periodismo en muchas universidades del país, que tienen esa facultad de comunicación social y periodismo? ¿Cuál sería la clave para esos jóvenes que sean unos grandes periodistas, que lo manejen con amor y con transparencia y entrega, Juan Eduardo? Pues mire, yo me atrevo a decir lo siguiente. En primer lugar, que sepan, ya lo decíamos al comienzo de esta charla de don Jairo, que sepan que ser periodista es una vocación de servicio social. Uno no estudia comunicación social ni periodismo para volverse millonario, porque nunca lo va a lograr. Si quiere ser millonario no es por el lado del periodismo. Ni tampoco
Porque a veces me da la sensación de que hoy en día algunos muchachos quieren estudiar periodismo y comunicación social para figurar. No, uno no estudia comunicación social para figurar, uno estudia comunicación social porque esto es un servicio, lo repito por tercera vez. Entonces, que sepan que esto es un trabajo de servicio, de ayuda, de vocación, pero que además es muy sacrificado por los tiempos en un país como el nuestro donde se suceden tantas noticias, donde además ocurren tantas cosas con diferencia de minutos prácticamente o de horas, pues es una profesión que no tiene horario. Porque el contador de una empresa pues sale a las 5 o 6 de la tarde. Aquí nosotros no tenemos ningún tipo de horario y menos cuando estamos en el ejercicio de la profesión y hay unas situaciones complejas por definir. Hablemos de su emprendimiento, Juan Eduardo. Usted tiene un emprendimiento sobre calzado. Hablemos un poco sobre esa experiencia. No, eso es una confusión que hay por ahí. El emprendimiento de zapatos y de calzado es de Felipe Arias, de Felipe, sí, que es pues un gran amigo mío, es presentador de RCN en ese momento, pero yo no sé por qué hubo la confusión de que soy yo el del emprendimiento. No, el del emprendimiento es Felipe, que además hace unos zapatos muy bonitos, entre otras cosas. Claro, pero usted tiene una colección de medias. Hablemos de esas medias que usted siempre utilizaba en las emisiones de noticias, Juan Eduardo. Bueno, eso sí, yo no digo que coleccione, mucho menos, pero a mí hace unos años las corbatas me gustaban muchísimo. Luego el director actual, José Manuel Acevedo, dijo, no nos pongamos corbata para presentar. El primero que lo hacía era él y yo me encantado, me fui quitando la corbata. Y, y le tomé un gusto enorme a las medias con colores, con diseños, con distintos motivos y la gente ha sido muy amable y de emprendimientos, eso sí, de emprendimientos, de medias, pues muchas personas me regalan medias y se convirtieron sin tener ningún propósito como en algo muy distintivo mío y bueno, pues sí, llaman la atención y me sigo poniendo las medias de todos los colores y de todos los diseños además. Y me imagino que le gusta la cocina, Juan Eduardo, ¿no? Le gusta cocinar. No soy muy bueno para cocinar, tengo que reconocerlo. Pues no me muero de hambre, ni mucho menos, pero no soy muy bueno en la cocina. Hago ahí algunas cosas, pero hay gente que es mucho mejor que yo en ese tema. ¿Y cuáles son esos valores que lo caracteriza a usted como persona y como profesional? Yo creo que la honestidad, yo, así como la gente me está viendo en este momento, así soy yo no poso de absolutamente nada. Yo creo que en la medida en que uno sea pues muy auténtico en su vida personal ni en el público, pues yo creo que eso puede significar algo llamativo, digamos. Eh, yo me considero un buen trabajador, yo hago mi trabajo cuando trabajé en los medios de comunicación, lo hacía con un gusto enorme, enorme, no se imagina lo que a mí me gustaba presentar noticias, hacer reportería, grabar crónicas de hazañas maestras, hacer emisiones fuera de Bogotá en otras regiones del país. Me puedo, y lo digo con orgullo y con humildad, yo sí me entregué muchísimo al trabajo y bueno, ser honesto con su trabajo, ser una persona honrada con su trabajo, no robarle tiempo ni a la empresa ni a su trabajo. Juan Eduardo, por último, ¿cómo quisiera que lo recordara su familia, sus amigos, todo lo que le evidente, cómo quisiera que lo recordara? Como soy yo, así, una persona común y corriente, sin mayores pretensiones, que trabajé durante mucho tiempo, que sigo trabajando, porque ya no estoy en RCN, claro, ya me retiré el 31 de diciembre del año pasado, pero sigo haciendo muchas otras actividades relacionadas con el periodismo, con la comunicación. Yo sigo dando charlas, entonces me gustaría mucho que me recordaran como por lo menos con una etiqueta que a mí me gusta, que hice lo posible por ser buena persona. Hablemos brevemente sobre esa charla que usted da a través sobre el periodismo, dónde lo está realizando y cómo ha sido esa experiencia.
Pues son charlas de distintos temas. Tengo en este momento, por ejemplo, un taller que voy a dictar con un colega, con un gran amigo, con Pablito Arango, es un presentador de Noticias Caracol, y vamos a dictar como en los primeros días de agosto, el 5 de agosto, 5 y 6 de agosto, un taller sobre presentación de noticias, sobre comunicación, sobre las estrategias para comunicar bien, y ese taller lo voy a repetir también en Cali con una institución en agosto también, el 9 de agosto. Entonces estoy dictando esos talleres sobre presentación, dicto charlas también sobre formación de voceros, charlas sobre periodismo. Mis colegas como usted muy generosamente que me siguen entrevistando pues yo les agradezco infinitamente que se acuerden de mí. Bueno, lo que quiere decir es que tengo muchos proyectos todavía. Estoy grabando unas entrevistas con el canal Win de deportes, también que van a salir al aire próximamente, de tal forma que lo que tengo es trabajo. ¿Qué representa Nicolás Sigüenza Salazar, ese joven comunicador que ahorita se encuentra en el Canal 1? ¿Qué representa Nicolás en su vida también como amigo y colega? Mire, le voy a contar esta historia. Yo no conocía a Nicolás. Y me llamó, un día me llama, a propósito de quien estábamos hablando, Paulo Arango, y me dijo, te va a llamar un amigo mío de Manizales que va a lanzar un libro y quiere que tú le presentes el libro. Yo estuve en Manizales hoy, creo que hace 15 días, en la presentación de ese libro precisamente, y le dije a Pablo, claro, que me llame. Me llamó Nicolás, yo no lo conocía, repito. Estuvimos hablando antes de viajar a Manizales, pues por distintos temas para la presentación del libro. Y escribí un libro, Palabras con Poder, que tuve el gusto y el honor de presentárselo hace 2 semanas allá en Manizales. Es un gran tipo, es un gran periodista, es una persona muy inteligente, es un muchacho que además tiene una capacidad de trabajo. Escribió este libro que realmente es un gran libro. Yo lo recomiendo, Palabras con Poder de Nicolás Cifuentes. Y repito, pues tuve el gusto de presentarlo en Manizales. Es una gran persona, es un buen profesional, es un buen tipo, cumple con las condiciones que a mí personalmente me parece que debe tener una persona, porque que deben ser no solamente un buen profesional, sino también ser una buena persona. Lo quiero mucho, además. Claro que sí, Juan Eduardo, y antemano agradecerle a usted y qué buena esta charla sobre periodismo en el día de hoy, y rendirle ese homenaje en vida de lo que usted hace. Juan Eduardo Jaramillo, periodista y presentador, y te mando muchas gracias por estar aquí en el programa de Los Más Capaces TV a través de nuestras plataformas digitales, y que Dios los siga bendiciendo siempre. No, John Jairo, ustedes muchas gracias por esta llamada. Me alegró mucho haber tenido esta charla con ustedes, y bueno, un abrazo para todos. Mil gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por estar en este bello espacio de Los Más Capaces TV, y nos veremos en nuestro próximo programa con más historia y más temas de interés, y compórtense bien y bendiciones.